Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre con la información al momento. Oiga, el tema relacionado con las acciones, la iniciativa de ley, la reforma electoral que va en camino, que está en proceso de ser enviada al Poder Legislativo, tendrá por supuesto, ya lo vimos en lo que fue la ley secundaria de la revocación del mandato, tendrá al bloque del PRI, PAN y PRD junto con el Movimiento Ciudadano. En estos momentos incluso han salido a escena el mismo Lorenzo Córdoba, que dice que no hace falta todo eso, que no es necesario. Incluso organizan sus eventos, ya sabe usted, para conmemorar, para hablar de las libertades que tiene el país, el gran INE que tiene el país. Y bueno, las diputadas y diputados del llamado bloque de contención, pues ya cantan su postura, y esto tendrá que ser analizado por la Cámara de Diputados en el caso de Morena. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se viven los mejores momentos con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. Lo habría dicho en otro programa que tiene usted en ACM Canal 54. El tema relacionado con Morena, que pues si no hay lealtades y si no hay afinidades, pues más vale que se empiecen a ver con lo que tienen. Es decir, cuántos diputados y diputadas va a tener Morena, cuáles son las acciones pertinentes. Digo porque nadie les responde a los personajes de la derecha que están aferrados a hacer lo que les da su gana. Salen ya sabemos, el PRI, PAN, PRD, la oposición advierte freno a propuesta presidencial para cambiar a integrantes del INE del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es que los tienen que defender porque ellos los pusieron, ellos son los que mandan en ellos. Diputadas y diputados de oposición advirtieron que sus grupos parlamentarios frenarán la imposición de una reforma electoral que contemple la renovación tajante de los integrantes del INE y del Tribunal Electoral, tal como lo propuso este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista con este periódico que es el Chayotero Universal, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática, bueno, son de los más gritones, Verónica Juárez, sostuvo que en sus arrebatos mañaneros el titular del Ejecutivo se le olvidó que Morena y sus aliados ya no tendrán la mayoría calificada necesaria para poder imponer reformas constitucionales en la siguiente legislatura. Un cambio completo en materia de legislación electoral como la que el presidente plantea implica en principio una reforma constitucional que requiere una mayoría calificada y, segundo, una amplia discusión. El presidente y Morena no pueden plantear una reforma electoral para, entre otras, modificar, renovar completamente al INE o al tribunal, solo porque las resoluciones de estos organismos no les gustan, porque no les son favorables. Por supuesto, sabemos a qué intereses obedece el Tribunal Electoral, pues si les ha dado diputaciones federales, es obvio que no les va a gustar que se hagan estos cambios. Ahora, ¿qué tan fuerte puede ser el trabajo legislativo? Ahí sí depende mucho del trabajo que haga el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. La iniciativa de reforma electoral incluye renovación tajante de integrantes del INE y Tribunal Electoral. Es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, esta es la postura de los partidos que están metidos en ese terreno de proteger a toda costa. Bueno, también salen los ex integrantes del IFE. Bueno, estaba buscando la nota, creo que ya la pasaron, creo que ya en el periódico El Universal, que está como si fueran, aquí está, mire, lo que dice Valdés Zurita y Luis Carlos Ugalde. Bueno, pues, ¿qué es lo que piden? Que es inviable una purga en el INE y en el Tribunal Electoral. La Interpol emite ficha roja contra Miguel, pues bueno, ya lo andan buscando. Pero esa no es la nota, es la información que le presento. Ahora, ¿qué hace Lorenzo Córdoba Vianello? Bueno, pues él está en un evento que se denomina Monitoreo de Noticiarios 2020-2021, contexto, alcances y resultados. Eso es lo que el foro. De estos foros tiene muy seguidos Lorenzo Córdoba, porque pues sabe que ahí es donde se puede deschongar, sabe que está en sus terrenos y que él es el que manda ahí. ¿Qué dijo Lorenzo Córdoba en esto? Bueno, pues que los medios de comunicación convencionales, la televisión y la radio, siguen siendo los meros buenos.
¿De veras? Es por eso que todos quienes creemos que el pluralismo es la base de la democracia y quienes creemos en la importancia de la equidad en las contiendas como premisa de elecciones libres y justas, equitativas, debemos defender el modelo actual de comunicación política sin obviar que este eventualmente, incluso sería hasta pertinente, sea objeto de una revisión. Más en tiempos en los que está existiendo una migración de la publicidad hacia los mecanismos, hacia los medios digitales. Sin embargo, no olvidemos que en México todavía la radio y la televisión monopolizan, concentran la mayor parte de los esfuerzos publicitarios de los partidos políticos y de las campañas. Pensar que la radio y la televisión ya no son importantes y que lo único en lo que hay que centrar nuestra atención son los medios digitales, o que no pasa nada en la convivencia democrática si volvemos a esa época en la que las y los contendientes compraban los tiempos en la radio y la televisión, es abrirle la puerta una vez más a la desigualdad en la competencia electoral. Es regresar al pasado autoritario, en donde la difícil relación dinero, elecciones y política era parte fundamental de un problema hoy superado. No resuelto, pero en buena medida superado. No nos engañemos. Las democracias modernas necesitan pluralidad, vuelvo a insistir, en los medios y de los medios, tanto como una garantía para acceder a ellos y de que el poder del dinero no se vuelva un factor determinante en la lucha por el poder político, como en la premisa de que en la democracia la discusión, por definición, tiene que ser una discusión informada, y una discusión informada inevitablemente implica la recreación del pluralismo y de que todas las voces tengan posibilidad de ser escuchadas. Permítame concluir con una reflexión final a propósito de una eventual reforma electoral que una y otra vez está poniéndose en la mesa de la discusión pública por parte de distintos autores políticos desde el término de las pasadas campañas electorales. Vale la pena en este contexto no olvidar que la ruta de la democracia tiene dos vías. Una que avanza hacia su consolidación y otra que es regresiva y que podría eventualmente hacernos volver a un pasado autoritario. La experiencia de múltiples países, en múltiples contextos, en distintos momentos a lo largo de los últimos 100 años, nos evidencian que la democracia, si bien tarda mucho en construirse, también es posible que se desmonte. No perdamos de vista los desafíos que conlleva ir a una reforma electoral en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización. No es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a quien no piensa igual que uno, o incluso a la autoridad electoral, a las autoridades electorales que son producto de un arreglo democrático que se ha pactado y concretado a lo largo de distintas reformas electorales en los últimos 45 años. Si la democracia es una obra colectiva, a todas y todos nos corresponde también defenderla y cuidarla. En ese sentido, es indispensable que una reforma eventual se dé con base en un debate informado, objetivo, con datos, altitud de miras, sin revanchismos, para que el pluralismo, la representación, la diversidad, la inclusión y el poder regulado, conquistas de nuestra transición a la democracia, sean vistas y asimiladas, asumidas como virtudes y no como debilidades de nuestra convivencia política. Estoy convencido de que este espacio, este foro, generará justamente información objetiva, información precisa, que nos permita alimentar una discusión como la que eventualmente se iniciará dentro de poco en nuestro país. Bueno, Lorenzo sabe que la discusión está en marcha. Lorenzo Córdoba también sabe que este tipo de foros en los que, que organiza el INE son con personas afines a ellos. La doctora Carola García Calderón, están otros personajes que pues que también tienen, mire, ahí está el foro y están los consejeros generales también del INE. Este ha sido este es el camino que ha elegido el INE para ejercer una autodefensa que no tiene. No, se habla del autoritarismo y del regreso del autoritarismo que impuso a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, que crearon la partidocracia en decadencia hoy en día en el país, un tribunal electoral, pero a modo. Por eso tienen que ser renovados.
Es cierto lo que dicen los legisladores del PRI, PAN y PRD, quizás Movimiento Ciudadano. Es un bloque de contención, sí, porque no les gusta la democracia y eso queda claro. ¿No les parece que les bajen las prerrogativas, el dinero público? Nos puede llevar a un retroceso, que no estamos en un franco retroceso donde el árbitro sesgó sus acciones a favor de un grupo político llamado PRI-PAN-PRD, la Alianza Va por México, que construyó a base de billetazos Claudio Xicoténcatl González Guajardo. ¿Acaso se le olvida a Lorenzo Córdoba que ese pacto del que habla y del que quizás habló sin darse cuenta, lo generaron el PRI, el PAN y el PRD en su momento? Digo, porque los últimos 4 consejeros, estos son los nuevos, pero son 11. Quedan 7 que son prácticamente los que nombró el PRI, el PAN y el PRD en su momento, porque ellos eran los dueños de la política. El hacer política y los cambios sustantivos que se requieren en nuestro país no debe pasar por quienes están involucrados directamente, sino que debe ser a iniciativa de la propia sociedad, de actores interesados en la democracia, no en la antidemocracia. Porque ¿qué credibilidad puede tener José Wandelberg o el mismo Valdés Zurita que le alzó la mano a Felipe Calderón y todos ellos que fueron impuestos mediante el método de partidos políticos, la partidocracia que no se acaba de ir y que quiere retomar vuelo? Se lo van a permitir conforme a los votos que tengan, conforme a la fuerza política en el poder legislativo que puedan ejercer. Pero de que la reforma va, es innegable. Que no la autoricen o que la frenen, ese ya es un tema de discusión legislativa. Y en ese campo, ahí no tienen nada que hacer Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Valdés Zurita, José Wandelberg, ni Claudio Xicoténcatl González Guajardo. Claro, él podrá actuar a través de sus testaferros, que son los partidos que tiene en sus manos, en su poder. Pero no pueden definir por todos. Tampoco tienen mayoría calificada. Y en ese quehacer legislativo, que no se ve, de hecho, y hay que decirlo, no se ve muy robusto por parte de Morena, bueno, se van a tener que atener a las consecuencias. Sin el PT y sin el Verde, que no dejan de ser partidos pequeños, bueno, pues creo que es el momento que también nos muestren el poder de convocatoria que tienen al interior del trabajo legislativo, porque si no hay eso, entonces, pues, ¿cómo? ¿Cómo se le hace? Si ni siquiera en ese campo pueden dar resultados favorables para el pueblo. La propuesta del titular del Ejecutivo ha movido toda esta maquinaria mediática. El que solo, bueno, es una máxima, cuando tú solo te echas porras, nadie te las cree. Los halagos, cuando vienen de otras personas, incluso los tendrías que tomar con moderación para no caer en la soberbia y la arrogancia. Pero así es el INE. Así es Lorenzo Córdoba, no lo vamos a cambiar. Pero vale la pena mencionar que está apuntalado por la partidocracia, que no quieren perder privilegios, la vida faraónica, y quieren seguir en el poder que han perdido. Y que en buena medida, bueno, pues ahí están en la lucha política, es válida, pero no actuar a pesar del pueblo, porque entonces se va a generar un conflicto mayor. Amigas y amigos, están informados, un tema por demás interesante. Las reformas, la iniciativa de reforma electoral, ¿podrá pasar? ¿Habrá los elementos suficientes en el Poder Legislativo de conciencia social colectiva? ¿O se van a imponer los intereses políticos personales? El debate está interesante. Los resultados los comentaremos. Están informados. Yo regreso luego con más información. ¿Les parece? Órale pues, nos vemos